Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. La noticia del proyecto de ley de legalización de la marihuana de Uruguay se ha convertido en una noticia mundial. Porque no solo habla de legalizar el consumo de marihuana, algo que ya casi es un hecho en muchos países, sino porque también contempla que el Estado esté a cargo de la producción, la distribución y la venta de marihuana. O sea, que el Estado venda marihuana. Esto, que ya se logró en media sanción en el Congreso uruguayo y que muy probablemente, casi seguro, será aprobado por el Senado, va mucho más allá de lo que se ha hecho en Holanda, en Portugal y en muchos otros países que han legalizado el consumo de marihuana. ¿Pero va a funcionar esta idea o va a pasar lo que dice la oposición uruguaya? Que el Estado no va a poder controlar que se establezca un mercado negro que va a inundar el país de cigarrillos de marihuana. Se lo vamos a preguntar al presidente uruguayo José Mujica. Y también vamos a tener más tarde en el programa al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que también se ha manifestado a favor de por lo menos un debate sobre la legalización de las drogas, y a quien le vamos a preguntar si va a copiar el proyecto uruguayo o hacer algo parecido en su país. Vamos a hablar con los dos presidentes y con varios expertos internacionales que están a favor y en contra de la legalización de las drogas. Desde Montevideo, Uruguay, vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas al presidente uruguayo José Mujica. También desde Montevideo vamos a tener en vivo al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que se opone al proyecto de legalización de la marihuana. Desde México nos va a acompañar la licenciada Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil. Desde Washington vamos a tener a Cristel Muciño, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un centro de estudios que ha criticado muy duramente la guerra contra las drogas que ha llevado a cabo Estados Unidos. Y en nuestros estudios vamos a tener al profesor Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, y autor de varios libros sobre narcotráfico y seguridad en América Latina, y a Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA, la Agencia de Estados Unidos de Lucha contra las Drogas. Y más tarde en el programa, desde Guatemala, vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al presidente de Uruguay. Veamos. Presidente José Mujica, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, el proyecto de ley de legalización de la producción, venta y consumo de marihuana en Uruguay, bueno, la noticia dio vuelta al mundo y se espera que sea aprobado por el Congreso y obviamente por usted que lo apoya. Pero ¿qué me dice usted del hecho de que el 63% de los uruguayos se oponen a esta ley según las encuestas? Y las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por este proyecto. ¿Cómo explica usted esa resistencia? Nosotros estamos convencidos de que esta es una guerra desigual, que cada vez se gasta más plata. Solamente los presos por este asunto nos están costando encima de 30 millones de dólares. Y le puedo garantizar que el conjunto de aparatos, etcétera, que se mueven a este pequeño país de 3 millones de habitantes le debe estar costando unos 80, 90 millones de dólares globalmente. Eso no sería lo más grave. Lo más grave es que cada vez la gente paga más y cada vez se consume más. Y ahí no está tampoco lo peor. Lo peor está en el narcotráfico, que, como decía Friedman, y yo recojo las ideas de él en esto, habiendo una demanda, aparece quien la cubre, y ese quien la cubre es como un empresario de alto riesgo, se la juega, utiliza todos los métodos, todos los caminos, porque tiene asegurada una tasa de ganancia enorme por la vía represiva que se impone. ¿Qué me dice de los aspectos concretos de la ley, el proyecto de ley uruguayo? Por ejemplo, los críticos dicen
que el proyecto de ley contempla la venta del equivalente de 30 cigarrillos mensuales. ¿No es un poco mucho darle 30 cigarrillos de marihuana a cada uruguayo? ¿No van a estar todos fumados todo el día? No son 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Bueno. Son 30 gramos. Bueno. Y creo que es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. ¿Se da cuenta? Esto es una enfermedad, porque usted es veterano como yo. El hombre es el único animal que va contra sí mismo. Hace muchos años que sabemos que el tabaco es malo, que mata, que el alcohol por consiguiente. Sin embargo, seguimos fumando y seguimos chupando. Y con la marihuana, ninguna adicción creo que sea buena, es mala, es venenosa, pero más venenosa es ocultarlo. Entonces, nosotros vamos por el otro camino. Presidente, usted me decía recién, me daba el ejemplo del alcohol y cómo cuando el Estado empezó a regular el alcohol la cosa mejoró en Uruguay. Pero sus críticos dicen que con la marihuana va a ocurrir lo contrario, que al poner al Estado en el rol de productor, distribuidor y vendedor de marihuana, que el Estado no va a poder controlarlo. Y dan el siguiente ejemplo. ¿Cómo van a controlar la reventa de marihuana? Que un uruguayo que tenga derecho a sus 30 gramos de marihuana no vaya, la retire en las farmacias del Estado o las farmacias suministradas por el Estado y las reventa. ¿Por qué la gente le tiene tanto temor a la experimentación y no le teme a la realidad que le toca vivir? 75 asesinatos nos costó el año pasado este asunto, por ajuste de cuenta. Mire, yo le voy a leer a la carrera algo que dijo un señor del gobierno norteamericano. ¿Sabe quién era ese señor? Einstein. El prestigio del gobierno ha recaído considerablemente por las leyes de prohibición, porque nada es más destructivo para el respeto al gobierno y las leyes del país que las leyes que no pueden ser aplicadas. Es un secreto abierto que el peligroso incremento del crimen está cercanamente conectado con la prohibición del cannabis. Esto lo decía Einstein hace muchísimos años. Acá no nos sobra el tiempo. Yo le podría... un teórico que debe ser afecto a usted, Friedman, tiene un reportaje que fue el que a mí me inspiró. Está hecho en la década del 90. Los fenómenos de mercado, cuando existen, es un error ocultarlo. Vamos a Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Al margen de si Einstein fue un funcionario del gobierno de Estados Unidos, ¿por qué usted está en desacuerdo con el proyecto de legalización de la marihuana del presidente Mujica? Doctor Sanguinetti. Primero por un tema de salud. No está clara la opinión pública, no está suficientemente informada del efecto dañino de la marihuana, que hoy lo sabemos, como no lo sabíamos hace 30 años, pues se precisó tiempo para lograr una investigación científica seria. Es decir, la población está desinformada. Esto debía ser mucho más claro. Ocurre a su vez que es contradictorio con un país que ha hecho una experiencia de reducción del tabaco, una campaña de disminución del tabaco que ha sido exitosa, fundamentalmente porque se convenció a la población de los daños que significa el tabaco. Yo era muchacho, el tabaco no teníamos idea de que era cancerígeno, hoy sabemos. Con la marihuana es igual. Hace 30 años se la miraba con un espíritu jovial y alegre. Hoy se sabe los daños psiquiátricos que pone. Segunda cosa, en cuanto al narcotráfico, va a seguir, porque estamos hablando de que la pasta base, que es el más dañino de lo que aquí circula en el Uruguay, eso sigue prohibido. La cocaína sigue prohibida.
La marihuana, en la mitad de su consumo, son chicos de menos de 18, 17 años. Eso sigue prohibido también. Es decir, que la clandestinidad y el narcotráfico va a seguir como antes. No hay un cambio cualitativo sustantivo. Cuando justamente está ocurriendo el riesgo de que aumente el consumo por la banalización que se ha hecho ya y que está instalada. Hoy los chicos le preguntan a las maestras, los niños a los padres, bueno, ahora la marihuana es buena. Entonces, se ha cometido un grave error por la improvisación. Improvisación es, primero, no hacer una campaña informativa, segundo, no hablar con los vecinos, porque el Uruguay tiene fronteras muy permeables y no es lógico que esto se resuelva así en solitario. En tercer lugar, porque no se arrancó con un proyecto, sino apenas con una idea. La prueba está que primero el Estado iba a producir, después el Estado no iba a producir, después iba a plantar con el ejército. Es decir, ha habido una formidable improvisación en todo este tema. De modo que hoy se requeriría, por un lado, un gran debate, y se requeriría también una gran campaña informativa, porque todos los que han desfilado por el Parlamento, catedráticos de toxicología, de psiquiatría, de psicología, y personas que están dedicadas justamente a entidades que tratan de quitar la adicción, todos ellos dicen, incluso uno de los más importantes dijo, esto es como apagar un incendio con nafta. Entonces, cuando nuestro presidente dice que hay que tratar este tema desde el punto de vista de salud, por supuesto que sí. Y hoy se hace, porque en el Uruguay no está penado el consumo, no está penado, y por aparte está fomentado, digamos, el desarrollo de clínicas que tratan de quitar la adicción. Eso, naturalmente, ese es el factor número uno. Y en cuanto al dos, que es el narcotráfico, lo veo inocuo. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista del presidente de Uruguay, José Mujica. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el proyecto del presidente Uruguay de legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, que ya obtuvo media sanción en el Congreso uruguayo. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al presidente de Uruguay, José Mujica. Veamos. Sus críticos en Uruguay, y hablé con algunos, me dicen que estos argumentos que usted hace son buenísimos, pero buenísimos para Holanda, buenísimos para Alemania, buenísimos para países con instituciones muy fuertes. Y la pregunta que hacen, un senador uruguayo me decía, presidente, que el Estado uruguayo prohíbe la reventa de entradas de fútbol. Y sin embargo, todo el mundo revende entradas de fútbol. ¿Cómo va a ser el Estado uruguayo para controlar la reventa de cigarrillos de marihuana? Señor, la química nos puede ayudar. Las ideas que maneja el Uruguay es difundir un par de clones, ¿está? Es decir, lo que quiere decir que cada cigarro lleva una composición molecular que es única. Si aparecen cigarros o esos cigarros aparecen en otro lugar, señal de que algo está fallando y lo podemos rastrear y lo podemos seguir. Es cierto lo que dicen que pueden pasar esas cosas, es muy cierto, pero mucho más cierto es quedarse criticando con los brazos cruzados y estando regalando una muchachada al narcotráfico. ¿No tiene usted miedo que los narcotraficantes que hoy día trabajan en la clandestinidad empiecen a sobornar a funcionarios e incluso hagan donaciones a campañas políticas y de alguna manera tengan más poder del que tienen ahora? ¿Sabe una cosa? Yo ya sé que están haciendo campaña. Yo ya sé que en algún país de América Latina casi ganaron la mitad de las alcaldías y que apuestan abajo. Yo sé que se mueven en todos los planos de la sociedad. El Uruguay no importa tanto porque es un mercado muy pequeño. ¿Sabe lo que le está interesando del Uruguay? Que es
puede ser un buen camino de tránsito, particularmente para Europa. Presidente, otra crítica que le hacen es que todo esto se está llevando en lo que algunos califican de un clima de jolgorio. O sea, las fotos que aparecen en los periódicos a propósito del proyecto de ley de Uruguay son fotos de jóvenes con estandartes de marihuana, algunos graciosos, otros no tantos, pero los críticos temen de que esto se haga en un clima de jolgorio que lleve a más permisividad y que lleve a más jóvenes a consumir más drogas y que por lo tanto sea contraproducente. ¿Qué dice usted a este argumento? Yo no creo que sea así. Yo creo exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Nuestra preocupación central, mire, nosotros estamos discutiendo una ley de media donde a los medios les estamos amagando que le vamos a cobrar cierta renta. Yo estoy dispuesto a cambiarle esa renta por un espacio permanente dedicado a combatir las adicciones. Nosotros no vamos a ceder un tranco de pollo, hablando el lenguaje paisano de mi país, un tranco de pollo en trabajar en la conciencia, en la propaganda y también en la represión, combinar todos los métodos en esto. Pero también le digo una cosa, creo que tenemos la honradez intelectual, que si los hechos nos dicen nos equivocamos, cortamos por lo sano. Esto no es un caprichito. ¿Sabe lo que me dijeron los gobernantes de Guatemala? Me dijeron, nosotros estamos dispuestos a ponerle un patrullero y los que pasan la droga que van para Estados Unidos, darle vía libre, que no nos pudran más la sociedad, darle libre peaje, porque lo peor es el tráfico de la droga. La plata se hace en Estados Unidos, la plata gruesa, el mercado grueso, pero los muertos los ponemos los latinoamericanos. Bueno, entonces, denos una mano, no nos pongan palos en la rueda. Presidente, en el aspecto policíaco, en el aspecto del narcotráfico, lo que usted dice es 100% cierto. El temor de las Naciones Unidas y de los críticos es por el lado de la salud, porque en el tema policíaco represivo, obviamente la guerra contra las drogas que impulsó Estados Unidos no funciona, obviamente. El tema es si esto... ¿Sabe lo que nos pasa? Adelante. Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que los muertos por exceso de drogadicción. 80 muertos el año pasado por ajuste de cuenta y 3 o 4 muertos por sobredosis de la droga. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? Presidente, la pregunta que hacen los críticos suyos en Uruguay es si el tema de salubridad, en el tema de policíaco nadie, por lo menos yo he escuchado que lo critica mucho, pero en el tema de salud pública el temor es que poner estos cigarrillos en la calle, permitir, o si el Estado no puede frenar la reventa, haya más cigarrillos de marihuana, los jóvenes fumen más marihuana y de ahí pasen a drogas más duras. Ese es el temor. No está demostrado que por consumir un poco de marihuana la gente se vaya a las drogas más duras. Es al revés. Por no tener marihuana caen en la pasta base y en otros venenos que son peores. No tome estas palabras, que estoy defendiendo la marihuana. Declaro que la única adición saludable que hay arriba del planeta es la del amor. Todas las demás son una plaga, pero tienen diferencia de grado. Vamos a México, licenciada Carmen Fernández, en México. En México este tema está en el candelero actualmente. Las autoridades de la Ciudad de México están impulsando un proyecto similar, o por lo menos una idea similar, de legalización de la marihuana. Licenciada Fernández, ¿quién tiene razón? Lo que decía el presidente de Uruguay recién, de que el fumar marihuana no lleva a consumir drogas más duras, ¿cierto o falso? Bueno, en los centros de integración juvenil son 114 en todo el país. Tenemos investigación que demuestra, y el sistema epidemiológico de vigilancia epidemiológica de nuestro país en todos los centros de atención tiene registrado que primero más de la mitad de los que se inician con marihuana son menores de 18 años.
Y después que de los que fuman, el 80%, casi el 90% acceden a una segunda droga de consumo, y de esos el 70% a una tercera droga de consumo. En todas las historias que hemos visto de mucha gente que hemos atendido a lo largo de la República en los centros de integración juvenil, vemos que sí, efectivamente, la mayoría de los usuarios de marihuana terminan consumiendo otro tipo de drogas. Lo que a nosotros nos preocupa es la salud, y la salud de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, que son los que se inician, y donde, bueno, hay muestra también con evidencia científica, en donde cuando se baja la percepción de riesgo aumenta sin duda el consumo, y repito, se inician los más jóvenes. Realmente esa es la preocupación, los daños a la salud. Vamos a Washington. Cristin Muciño, ¿qué dicen ustedes que están a favor de la legalización de lo que nos acaba de decir la licenciada Fernández, que según sus estudios, el consumo de marihuana lleva a los jóvenes a probar drogas más duras? ¿Qué dicen ustedes a eso? Bueno, nosotros estamos a favor de la propuesta de Uruguay de regular y controlar el mercado de la marihuana. Uruguay no está generando un mercado, Uruguay lo quiere controlar, el que ya existe y que actualmente está en manos de los criminales. Yo creo que a nadie le conviene que un usuario de marihuana tenga que recurrir al crimen organizado para comprar su sustancia, pues es en este contexto en donde los criminales empujan drogas más duras a los usuarios o en donde se genera la violencia. Entonces nos conviene a todos sacar el mercado de la marihuana de lo ilegal y ponerlo en un contexto en donde el gobierno lo pueda controlar y regular. Entonces, en este sentido, yo creo que es lo que más le conviene al país. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista al presidente Mujica y vamos a hablar con Félix Jiménez y el doctor Bagley. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el proyecto del presidente de Uruguay de legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, que ya obtuvo media sanción en el Congreso uruguayo. Sigamos con la entrevista al presidente de Uruguay. Veamos. Presidente, usted ha dicho que está evaluando hacer un plebiscito, pero los plebiscitos se ganan según quién haga la pregunta y cómo la haga. ¿Cuál sería la pregunta que ese plebiscito le haría al pueblo uruguayo? Escúcheme, lo que me interesa es tener una ocasión de discutir mano a mano por todos lados con mi pueblo. Lo que me interesa es que mi pueblo se avive. Lo que me interesa es que la gente tenga la información y se dé cuenta que cada vez gastamos más plata, tenemos más presos, gastamos más en policía y seguimos y sigue la cosa. Y hay una gente arriesgada que hace mucha plata con este asunto y nosotros estamos cada vez peor. Entonces, naturalmente, para que esto camine necesita un respaldo importante de opinión. Y la opinión debe de ser un consenso público que opere sobre la cabeza de nuestros muchachos y de nuestra gente. Presidente, ¿cuál es el cronograma? Esto se va a discutir en el Senado y este plebiscito, si se hace, ¿sería antes de fin de año? ¿Cuándo? Va a demorar porque hay mucha cosa previa que hacer, es difícil, pero se pondría en marcha recién el año que viene. ¿Qué se pondría en marcha, presidente? Y en marcha paulatina. ¿Qué cosa se pondría en marcha paulatina el año que viene, presidente? ¿El voto en el Senado o el plebiscito? No, el voto en el Senado se va a resolver este año. Ahora estamos en una especie de discusión presupuestal que tiene su prioridad cronológica. Inmediatamente de eso, yo creo que antes de fin de año está aprobado. Me refiero a la mecánica de empezar a poner esto en práctica. Si usted desarrolla un clon por reproducción en meristemo, esas plantitas tienen que crecer, etcétera, etcétera. Y no podemos plantar cualquier cosa y a la marchanta, porque ahí sí es viva la pepa. ¿Está? Tenemos que desarrollar un par de clones que los tengamos identificados. Entonces, porque si entramos en una casa y tiene marihuana, tiene que ser la que le dimos legalmente. Y si tiene otra, marchás en cana. Así nomás, simple, sencillo.
Presidente Mujica, muchísimas gracias. Muchas gracias. Félix Jiménez, por lo que ha escuchado hasta ahora, ¿qué le parece este proyecto uruguayo? Obviamente está en contra, pero ¿cuáles son sus puntos en contra de lo que ha dicho el presidente Mujica? Mira, el presidente Mujica se hizo la misma pregunta. ¿Qué es más preocupante, la adicción o el narcotráfico? Sin duda alguna, una vez que el gobierno empiece... dice el narcotráfico. ¿Qué es más preocupante? Sí. Y definitivamente, lo que va el gobierno de Uruguay es convertir el narcotráfico en un magneto para ellos poder distribuir la marihuana a menor precio de la que el gobierno va a establecer. A ver si lo entiendo. Lo que usted dice, el argumento del presidente de Uruguay es: actualmente hay más muertes en Uruguay por guerras, ajustes de cuenta entre los narcos, que por sobredosis. Usted lo que está diciendo es que cuando el gobierno venda marihuana van a haber más muertes, porque el gobierno va a ser el primer distribuidor y además de eso, el gobierno, o sea, lo que va a haber es un magneto para la corrupción gubernamental. Un imán. Un imán para la corrupción, y lo segundo, otro imán para atraer estos narcotraficantes a vender la marihuana a un precio menor de la que el gobierno la vende. Doctor Bagley. Estoy totalmente en desacuerdo. Ya existe el crimen organizado. Están preocupados con la entrada desde Brasil, desde otros países. Ya existe un mercado negro. Quieren reducir el mercado negro. Si van a deprimir el precio a través del gobierno, va a haber menos incentivos para el crimen organizado. No estamos viviendo con Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos que reconocer que ya existe un daño a la sociedad. Encarcelar a tantos jóvenes por felonía, dejarlos salir luego con vidas arruinadas, no es una solución. Tenemos que montar a la vez un programa que distribuye una marihuana con cierta calidad controlada y regulada, a la vez que montemos mejor y mejor financiados programas de educación para que los jóvenes entiendan perfectamente cuáles son las consecuencias de su comportamiento. El gobierno no está sancionando fumar marihuana ni tomar alcohol. No está criticando, o sea, no está motivando a la gente. No está motivando, no. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer que hay una alternativa. Encarcelar, reprimir, prohibir, no nos ha funcionado. No solo en los últimos 40 años, sino durante los últimos 100 años. Tenemos que buscar otras soluciones y yo creo que el presidente Mujica tiene el camino correcto. Félix Jiménez, el doctor Bagley tiene un punto a favor, o sea, eso ya existe, el mercado negro ya existe, el narcotráfico ya existe, o sea, lo que usted dice ya existe. El narcotráfico existe, pero está todavía regulado por las autoridades locales, o sea, una persona con posesión de droga a cierta cantidad es arrestada y es llevada a un tribunal. Aquí lo que el gobierno de Uruguay quiere hacer es ser ellos los distribuidores, ser ellos los pushers de la marihuana en Uruguay. Entonces, cuando lleguen o que ya existen los narcotraficantes, empiecen a competir con el gobierno. El precio del gobierno va a ser mayor que el del narcotraficante y entonces ¿qué va a haber? Una desviación de ventas fuera del sistema de gobierno en Uruguay. Tenemos que ir a un corte y cuando hablamos vamos a ver la entrevista que le hicimos al presidente de Guatemala y después quiero ir de vuelta a Uruguay, si lo tenemos todavía en línea, al expresidente Julio María Sanguinetti. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el proyecto del presidente de Uruguay de legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, que ya obtuvo media sanción en el Congreso uruguayo. Vamos a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al presidente de Guatemala, otro país que está considerando un debate sobre la legalización, el presidente Otto Pérez Molina. Veamos lo que nos dijo. Muchas gracias, presidente Otto Pérez Molina. Presidente, ¿qué impacto va a tener este proyecto de ley de legalización de la marihuana que se está llevando adelante en Uruguay en el resto de América Latina? ¿Va a tener un impacto, por ejemplo, en Centroamérica, en México? Gracias, Andrés. Yo creería que esto sí va a tener un impacto.
Es decir, lo que está haciendo ahora Uruguay, dando ese paso para la legalización de la marihuana, yo creo que el impacto mayor que va a tener es la experiencia, lo que vamos a ver en Uruguay. Esto, como en todo, Andrés, va a llevar tiempo. Tenemos más de un año que hicimos la propuesta de buscar otras rutas, de hablar de la legalización, de la regulación de las drogas, y estos pasos que se dan, tanto en Uruguay como los 2 estados de Estados Unidos, creo que nos empiezan a mostrar una realidad, que aunque ahorita hay mucho escepticismo, el impacto empieza a darse y se va a dar más allá en cuanto se va viendo también experiencia de lo que les va a estar sucediendo a países como Uruguay, que han dado este paso importante en la regulación. ¿Qué dice usted, presidente, del argumento de que estos experimentos se pueden hacer en países con instituciones fuertes como Holanda, pero que en un país como Guatemala, con instituciones débiles, presenta riesgos de corrupción, presenta riesgos de que el Estado sea penetrado por estos grupos traficantes, más de lo que está ahora, etcétera, etcétera? ¿Qué dice usted a este argumento de quienes critican este proyecto? Bueno, Andrés, yo creo que sí, efectivamente. Hoy lo que podemos decir, en países en donde se produce, se transita y se consume, obviamente hay países que no tienen el mismo riesgo, que tienen instituciones fuertes, con países en donde las instituciones son más débiles. Y aquí estoy hablando de Guatemala y bueno, podemos hablar de países como Centroamérica, en donde vamos en el camino de fortalecer nuestras instituciones. Ahora, el asunto es si nosotros damos ese paso, y estoy hablando no como Guatemala, como región, a otras alternativas en donde vaya la regulación de las drogas, porque no estamos pasando del prohibicionismo al libertinaje, sino la propuesta es pasar del prohibicionismo a una regulación. Usted decía al iniciarse este reportaje que sí, que el proyecto de Uruguay va a tener un impacto en Guatemala, en Centroamérica, en toda América Latina. Concretamente, usted en su país, ¿va, en lo que le queda de su mandato, va a hacer una propuesta similar a la que hizo el presidente José Mujica? ¿Va a presentar al Congreso un proyecto concreto? Bueno, aquí los pasos los hemos ido dando poco a poco nosotros, Andrés. Yo creo que ahora el paso que nosotros estamos dando en Guatemala es la conformación de una comisión de alto nivel que estudie qué más podemos hacer en Guatemala. ¿Qué pasos es el siguiente que nosotros tenemos que dar? Y vamos a guardar y a esperar el tiempo necesario para que esta comisión de alto nivel nos pueda hacer recomendaciones. Pero por el otro lado, es un tema que lo hemos abierto también a la discusión en los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca para empezar a generar este debate y que juntos vayamos pudiendo avanzar en los pasos que podemos dar. Presidente, al comienzo de este programa tuvimos a su colega, el presidente de Uruguay, José Mujica. Él nos decía que tuvo una conversación con usted en la que usted le dijo algo así como que estaría dispuesto a permitir que los carros lleven droga a Estados Unidos porque la culpa es de los países consumidores, no de los países productores. ¿Cómo fue esa conversación? Fue una conversación informal realmente para decir, bueno, ¿por qué no se hace una ruta que pase directo a Estados Unidos de los países que producen a los países que consumen y libramos a los países como Centroamérica que nos están haciendo tanto daño y que nos están haciendo invertir recursos en algo que nosotros preferiríamos estarlos invirtiendo contra el hambre, contra la pobreza, en programas sociales, en infraestructura, en educación, en salud, en tantas cosas que tenemos que hacer, Andrés? Así que pues son ideas que salen, pero que realmente para llegar a concretizar y a formalizar, creo que sí hay ideas sobre las cuales se está trabajando en buscar otras alternativas con mucha responsabilidad y seriedad. Última pregunta, presidente. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Públicamente, Estados Unidos dice que bueno, que está abierto al análisis, al debate, a la experimentación, pero a puertas cerradas, los diplomáticos, ¿qué le dicen ustedes? Porque a este programa invitamos al Departamento de Estado, no, el encargado de drogas, no quiso o no pudo estar con nosotros. Yo sospecho porque no quiere meterse públicamente en este debate. ¿Qué es lo que le dicen a ustedes?
Bueno, realmente, Andrés, cuando yo hice la primera propuesta hace 1 año y 4 meses, la respuesta fue muy contundente. En menos de 24 horas estaba respondiendo el embajador aquí en Guatemala que Estados Unidos estaba en contra totalmente y que no estaban dispuestos ni siquiera a discutir el paradigma del prohibicionismo, que es el que hemos estado siguiendo y todos lo sabemos por casi 50 años. Sin embargo, en los meses siguientes, con las visitas que tuvimos de altos funcionarios de Estados Unidos, que vinieron a discutir un poco el tema también y a conocer más cuál era realmente la propuesta que estábamos haciendo, ellos fueron abriendo su posición. Presidente, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad. En Washington, Cristi Muciño, ¿va a tener un impacto esto que está pasando en Uruguay en el resto de América Latina o va a estar aislado a Uruguay y quizás a Guatemala o algún que otro país? Bueno, la propuesta de Uruguay básicamente puede ofrecer lecciones para los restos, para otros países en el continente, pero los líderes uruguayos han sido muy claros en que ellos no quieren exportar su modelo o pretender que su modelo es el que debe de ser seguido. Y en este sentido yo estoy de acuerdo en que cada país tiene que iniciar debates, tiene que analizar su propia problemática, porque no es lo mismo un país consumidor que un país productor, que un país de tránsito. Entonces, cada país tiene que hacer un análisis de lo que está funcionando, lo que no está funcionando y soluciones que puedan ayudar más. Entonces, sí, Uruguay puede ofrecer lecciones, ¿no? Para ver si funcionó o no, o qué. A ver si ya tenemos restablecido el satélite con México. En México, licenciada Fernández, esto que está ocurriendo en Uruguay, esto que se está debatiendo en Guatemala, ¿está teniendo un impacto en México o no? Sí, bueno, se han abierto debates en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para evaluar las distintas posiciones. Nosotros siempre estaremos informando, y sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes, que son los que más se confunden, de que sí daña la salud, de que sí afecta a centros importantes de aprendizaje y memoria, de que la marihuana actual que circula además tiene mayor concentración del tetrahidrocannabinol y de que pues esta mayor concentración tiene riesgo incluso de psicosis. Hay evidencia científica en todo el mundo, de instituciones muy serias, el Instituto Trimbus de Holanda en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Uso de Drogas en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, en muchas revistas, científicos que muestran la evidencia del daño a la salud y de que mientras más jóvenes sea el consumo, afecta incluso centros de control de impulsos, de toma de decisiones, de control de emociones en los jóvenes. Esto se muestra más con el uso crónico. Entonces, nosotros sí estamos preocupados porque México tiene comparativamente con el resto de Latinoamérica, con Uruguay y con varios países, con Estados Unidos y Canadá, consumos muy bajos. Doctor Bagley, rápidamente, ¿qué dice usted del argumento de la posición uruguaya que dice que si el Estado uruguayo no puede controlar algo tan sencillo como la reventa de entradas de fútbol, menos va a poder controlar la reventa de cigarrillos de marihuana y a menores de 18 años? Yo reconozco que puede continuar un mercado negro, pero ya existe, Andrés. Y el temor que tienen es que entre el crimen organizado. Sabemos que la prohibición que hemos ensayado durante muchas décadas ha producido mercados negros y crimen organizado. No podemos seguir estos pasos equivocados. En términos generales, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana y estoy de acuerdo con el presidente Mujica en que hay que experimentar, porque lo que hubo hasta ahora, el modelo prohibicionista, obviamente no ha funcionado. Pero creo que la gran pregunta no es si legalizar la marihuana, sino cómo hacerlo. Porque también es cierto lo que dice el expresidente Sanguinetti, que si se legaliza la marihuana en un clima de jolgorio que promueve la permisividad, va a ser contraproducente. Creo que la legalización solo puede ser positiva si se hace en medio de campañas públicas eficaces que alerten a la población sobre el peligro del uso y abuso de la droga. ¿Cómo lo ven? Déjenos saber. Gracias. Hasta la próxima.